Hola a todos, ¿cómo están? En este cuarto video de Aprendiendo a programar utilizando Python o tu primera experiencia en programación en Python, vamos a seguir viendo distintos temas relacionados a este lenguaje de programación. Lo primero que tenemos que ver, o lo que vamos a ver en este video, es la conversión de distintos tipos de datos en Python. Vos me podrás preguntar, ¿por qué es necesario o por qué yo quiero saber los tipos de conversión? Tenemos que entender que hay cosas, por ejemplo, ya sea en las temperaturas, en la altura, en el peso, que muchas veces nosotros necesitamos hacer tipos de conversiones. En la vida cotidiana, si necesitamos pasar algo del Fahrenheit al Celsius, si necesitamos pasar algo de kilogramos a libras, de metros a kilómetros, etc. Algo así pasa en el tema de la programación. Por ahí vos estás trabajando con tipo de datos de cadena de caracteres, por ejemplo, o strings, y tenés que pasarlo a entero o flotante y demás. Para eso hay funciones y demás que nosotros vamos a estar viendo. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos prácticos de los más simples para empezar a introducirnos en los tipos de conversión. Como ejemplo les traigo lo siguiente. Supongamos que nosotros queremos sumar estos dos números. Recuerden que cuando algo está entre comillas, ya sea simples o dobles, nosotros le estamos diciendo al IDE o al lenguaje de programación que en realidad esto es una cadena de caracteres. Por lo tanto, más allá de que para nuestro juicio crítico esto sea un número, para la computadora no es un número, es una cadena de caracteres. Sin embargo, el de abajo sí. Si nosotros quisiéramos sumar estos dos números, vamos a ver que no podemos. Vamos a hacer suma es igual a número texto más número entero. Si nosotros queremos imprimir la suma y le damos a correr, vamos a ver que nos dice que hay un error. Dice que solamente puede concatenar string. Concatenar, ¿qué significa? Que pone un número al lado del otro porque supone que son cadenas de caracteres. Entonces lo que nosotros podemos hacer es convertir este texto en el número. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, nosotros nos dirigimos a donde está la parte del texto, ponemos int, que viene de integer o entero en inglés, y ahora deberíamos poder hacer la función. Y como pueden ver, ya me da el resultado, que es 100. ¿Pero por qué? Porque necesitamos al principio convertir de string a, a entero y así. Ahora vamos a estar viendo algunos ejemplos. En el primer ejemplo que nosotros vamos a ver es cómo pasar de string a integer o de cadena de caracteres a entero. Como pueden ver, lo primero que nosotros hacemos es definir el texto, que bueno, sería un número dentro del texto, y nosotros después le tenemos que indicar al IDE que número entero es igual a integer de número en texto, o sea esto. Si ustedes ven el código como tal, yo al principio estoy definiendo una variable que es un número dentro de un texto, o sea es un texto, pero ya en la segunda le estoy dando una nueva variable. El número entero es igual a la conversión del texto a un entero. Es como si nosotros básicamente a esto le sacamos las comillas. Algo así haría el IDE. Obviamente es más complejo, pero para que se entienda. Y para que nosotros ver si realmente se aplica esto, nosotros vamos, primero comentamos y vamos a imprimir. Acá tenemos otra función que es type, que type lo que hace es decirme qué tipo de dato es. Si nosotros le damos a correr a esto, me va a decir que número en texto es un string, o sea, una cadena de caracteres. Sin embargo, esto, el número entero, ya debería ser un entero porque lo que hicimos fue convertirlo. Si nosotros descomentamos esto, recuerden que cuando algo está comentado en el IDE no lo lee, sino que lo pasa por alto. Si nosotros le damos a correr, ya vemos que pasó de string a entero. Número en texto es un texto y número entero ya es un entero. El otro tipo de conversión es de float a integer. Recordemos que float son todos aquellos valores que tienen parte decimal, que se separan de un punto. Por ejemplo, acá yo puse 1.5. Si yo lo quisiera pasar el número flotante a número entero, simplemente lo que tendría que hacer, una vez defino el número flotante, es decirle número entero es igual a int de número flotante. Si yo ahora, primero, voy a print, vamos a ver primero el type de número flotante. Si nosotros esto lo corremos, vemos que es de tipo float, efectivamente. Si nosotros ahora hacemos print
de número entero y type de número entero, nos debería decir que ya pasó de dato. Y ya es un entero, como pueden verificar. ¿Qué pasa? Es importante que ustedes siempre utilicen la función. Recuerden que una función siempre se separa. Siempre tiene que tener la palabra reservada y los paréntesis. De lo contrario no sería una función. Por ejemplo, print tiene dos paréntesis. Yo quiero ejecutar el type dentro del print. Porque si yo hago el type solo, se va a ejecutar, pero no me lo va a mostrar en la terminal. Si yo hiciera, por ejemplo, type de número flotante y le doy a correr, esto no voy a printear porque este es un ejemplo aparte, y yo esto le doy a correr, vemos que el proceso fue exitoso, pero nada me imprimió, porque realmente me quiso decir, o sea, vio cuál era el tipo de número flotante, pero nunca lo imprimió. Para eso nosotros tenemos que hacer el print, porque además de imprimirlo en la terminal, lo que hace es decirnos qué tipo es. La otra conversión que nosotros tenemos es, por ejemplo, de cadena de caracteres a flotante. Nosotros primero ponemos número texto flotante, por ejemplo 3,14. Claramente, como dijimos, nosotros vemos que esto es un número decimal o número flotante, pero la computadora o el IDE o el lenguaje de programación no lo reconoce como tal. Por eso nosotros definimos que número flotante es igual a float, utilizamos la nueva función float, de número texto flotante. Si yo printeo el type, el tipo de número flotante, vamos a ver que ya es float. Pasó de string, por eso tiene las comillas, en este caso dobles, a flotante. La otra tipo de conversión es de integer o de entero a cadena de caracteres. Nosotros acá, por ejemplo, pasamos un número entero, en este caso 450, y queremos pasarlo a string. Lo que nosotros hacemos, bueno, en este caso definimos la variable y usamos la función str, que es el resumen de string, la palabra reservada para string. Si yo ahora le digo que me printee el tipo de pasar a string, ya no va a ser int, sino que va a ser string. Como pueden ver, ya hizo la conversión. Ahora, otro tipo de conversión, por ejemplo, sería de flotante a string. Nosotros vemos el número flotante, en este caso, o número decimal, 2.58. Y nosotros queremos pasarlo a string. Es lo mismo que hicimos de integer o de entero a string. Nosotros, una vez tenemos la variable que queremos convertir, nosotros definimos otra variable para que ahí se guarde el valor de, en este caso, el número flotante convertido a string. Nosotros le decimos al IDE, quiero que el número flotante definido previamente, recuerden que va siempre de arriba hacia abajo, a menos que nosotros lo cambiemos con una condicional o algo, pero le estoy diciendo, quiero que me conviertas a string esta variable que en este caso está en tipo flotante. Hay muchas más formas o tipos de conversión, pero estas son las más básicas y en realidad es para que vayan ejercitando y aprendiendo el tipo de conversión que hay. En programación nosotros podemos hacer un montón de cosas y más allá de que quizás estos ejemplos, digas, no se pueden aplicar como tal, sí se aplican mucho en la vida cotidiana, pero se usan mezcla de varios tipos de funciones y todo. Así que lo que les aconsejo es que vayan practicando todo este tipo de cosas, así ejercitan mejor y lo aprenden mejor. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a ver las funciones que nosotros podemos aplicar para el manejo de cadena de caracteres o string en el lenguaje de programación Python. Lo primero que nosotros tenemos que tener es un texto o frase a disposición. La frase que yo traje o texto para el siguiente video es: estudiar y saber programación te sirve para mejorar en tu vida y no solo para conseguir un mejor trabajo. Lo primero que nosotros podemos hacer es saber cuántos caracteres están contenidos, por ejemplo, en esta frase. Para eso nosotros tenemos que usar la función len, que viene de longitud. Me va a mí contar todos los caracteres que hay en este texto. Recordemos que lo que hace la máquina es no distingue de espacio y demás, porque todo se traduce a ceros y unos en el código binario. Simplemente lo que hace es contarme todo lo que contiene el texto. Yo acá le digo longitud del texto, la variable es igual a len de texto. En este caso que ya definimos la variable previamente. Y que me printe esta variable.
Si nosotros vemos, me está diciendo que hay 104 caracteres. Si nosotros contamos desde la E mayúscula, o bueno, del texto que vos escribiste en tu IDE, hasta la última parte, contando los espacios y todo, en este caso, mi texto tiene 104 caracteres. Otra función que nosotros podemos usar, por ejemplo, es si nosotros queremos pasar todo el texto a mayúsculas. Como pueden ver, el texto está en minúsculas. Si nosotros queremos pasar el texto a minúsculas, lo que podemos hacer es una variable que, bueno, primero definamos. Quiero pasar todo este texto de minúsculas a mayúsculas. Para eso nosotros usamos el método reservado upper. ¿Y de qué? Del texto que definimos previamente. Si nosotros esto lo printeamos, nos va a mostrar lo siguiente. La misma frase, pero como pueden ver en mayúscula. Ahora, entiendan una cosa. Nosotros por lo que hemos estado haciendo en el IDE, ya la nueva variable es que esto está en mayúscula. Si nosotros queremos volverlo a pasar a minúscula, o si hubiéramos tenido desde un principio la frase en mayúscula, si nosotros queremos pasarlo a minúscula, tenemos, bueno, en este caso, pasar minúsculas, el método reservado lower. Si nosotros esto lo printeamos, recuerden que ya lo tenemos en mayúscula. Si nosotros vemos, como pueden ver, lo pasamos de mayúscula a minúscula. Otra cosa que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es reemplazar partes del texto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el siguiente texto, el mismo que les dije recién, y nosotros queremos reemplazar o cambiar, por ejemplo, estudiar y saber programación por aprender programación, lo que nosotros definimos una nueva variable donde se va a contener la nueva variable, o sea, el texto modificado, y le ponemos texto-modificado, está escrito en snake case, recuerden, es igual a texto método reservado replace. Y entre paréntesis nosotros ponemos la frase original y por la cual nosotros queremos reemplazar. En este caso, cada frase nosotros tenemos que ponerla separada entre cada una, la original con la que vamos a reemplazar, con una coma, y cada frase debe estar contenida entre comillas simples o comillas dobles. Para que ustedes vean, acá una lo hice en comillas dobles y la otra en comillas simples. Lo que no podemos hacer, como lo mostré en un anterior video, es poner por un lado una comilla simple y una comilla doble, en este caso así, por ejemplo. Si nosotros hacemos esto, no nos debería dejar. Como pueden ver, no nos deja porque hay un error de sintaxis. Acá entonces volvemos a poner ahí está, la comilla simple. Si nosotros esto lo printeamos, nos va a salir, ya no sale estudiar y saber programación, sino que sale aprender programación te sirve para mejorar en tu vida y no solo para conseguir un mejor trabajo. Ahora, si nosotros queremos reemplazar otra parte del texto, por ejemplo, yo quiero reemplazar no solo para conseguir un trabajo, esto lo quiero reemplazar y decir hacer que la tecnología sea tu aliada. Como pueden ver, ya definimos las variables, solo que acá tenemos que definir otra variable. Otro texto es igual a texto modificado, que es el que nosotros tenemos acá, replace. Yo ahora quiero reemplazar no solo para conseguir un trabajo, por hacer que la tecnología sea tu aliada. Si nosotros printeamos esto, nos va a salir: aprender programación te sirve para mejorar en tu vida y hacer que la tecnología sea tu aliada, que nace para ser el texto original. Estudiar y saber programación te sirve para mejorar en tu vida y no solo para conseguir un mejor trabajo. Ahora, lo que nosotros podemos hacer también es separar cada palabra por espacios. Por ejemplo, nosotros acá tenemos que crear una nueva variable en la cual le vamos a poner otro texto-espacios y otro texto, que recuerden que es esta variable, le vamos a poner que es split, reemplace, digamos, cada palabra por el espacio correspondiente. Si nosotros esto lo printeamos, va a salir aprender programación te sirve. Lo que hizo fue los espacios separarlos, y en este caso por coma, si ustedes quisieran haber separado las palabras, por ejemplo. Otra cosa que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es buscar una palabra dentro de nuestro texto o frase. Imagínense que ustedes tienen un texto muy largo y quieren buscar una palabra, quieren saber la localización. Entiendan que, bueno, en programación siempre se usa
la localización contando desde 0. No es 1, 2, 3, 4, es 0, 1, 2, 3, 4. Para que no se les haga lío ahora cuando hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a definir una variable que se llame localizar palabra. Este va a ser igual a otro texto, recuerden que es esta variable, y el método reservado find, que significa buscar en inglés. Y vamos a decir buscame, en este caso, programación. Si yo printeo, en este caso, o imprimo en la terminal esta variable, le damos enter, me va a decir que está localizado en la parte 9 de esta cadena de caracteres. Si nosotros vamos acá, nos dirigimos a la frase, esperen que voy a tener que printear esto. Vamos a printear la frase, y si nosotros vamos acá, hacemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya el noveno es la P. Recuerden siempre contar desde 0, pero como pueden ver está localizado en la parte 9. Otra cosa que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es cómo sabemos si el contenido que está dentro de un string, si aquello que está dentro de las comillas simples o dobles, es un dígito. Dígito significa que es de 0 a 9. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, el 115, vamos a hacer la función es dígito, perdón, la variable es dígito. Es dígito, vamos a hacer que sea igual a dígito guión bajo texto, o sea, esta variable, y el método reservado isDigit. Recordemos que Python, en este caso, funciona como un booleano. Nos va a decir true o false. Si es true, efectivamente lo que está dentro de la cadena de caracteres es true, es un número, es un dígito, de lo contrario no. Si nosotros a esto lo damos correr, nos va a decir que true. De lo contrario, si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, Matías, o lo que vos quieras ponerle, que no sea un dígito, nos va a decir falso. Sin embargo, entiendan que esta función no es muy abarcativa o no es muy general. Si nosotros ponemos 3,14, por ejemplo, que si es un número, o son dígitos, tanto el 3, el 1 y el 4, nos va a decir false. ¿Por qué? Porque el punto no es un dígito. Si nosotros sacamos el punto, nos va a decir que sí. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer que un número sea negativo? Si nosotros corremos esto, nos va a seguir saliendo falso. Porque en este caso el menos, que bueno, o guión, no es un dígito. Por lo tanto, no lo reconoce como tal, pero para que ustedes vayan viendo el tipo de funciones que hay. Vayan buscando otras funciones. Si quieren pueden buscar, por ejemplo, que hace isDecimal, isNumeric. Son funciones que no abarcan del todo este problema, pero algunas son más generales y todo para que vayan estudiando y repasando y bueno, vayan practicando lo que hemos estado viendo, para que se vayan amigando con el lenguaje de programación, se vayan amigando con el uso del entorno de desarrollo integrado, pero entiendan que la programación va mucho más que esto. Estos videos te tienen que servir para practicar y adentrarte en el mundo de la programación, pero no quedarte solo con esto y practicar mucho. La práctica hace al maestro, así que no dejen de practicar, y si nosotros hubiéramos querido esto hacerlo más general, deberíamos haberlo hecho con una función, que lo vamos a hacer en posteriores videos cuando veamos que es una función y demás, así no se hace mucho embrollo. Hasta acá dejamos el video y nos vemos en el próximo. Gracias, nos vemos.